Soy Katia Montserrat Velázquez Labrada. Soy estudiante del Instituto Jaime Torres Bodet y en este video documental mostraré, con base en mi experiencia, cómo es la innovación como gestora del aprendizaje en mis jornadas de práctica. Para empezar, me gustaría explicarte qué es lo que implica la innovación. A ciencia cierta, la innovación es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. Ahora bien, me gustaría comenzar a platicarte cómo es el proceso de elaboración de la planeación, o más bien, cómo es que yo suelo elaborar mi planeación. Para esto, me gustaría explicar acerca de cómo crear un ambiente de aprendizaje orientado por las necesidades e intereses de tu propio alumnado. Recordemos que cada grupo y grado es un mundo diferente, más aún cuando estamos hablando que son adolescentes. Y con respecto a los adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud, es una etapa compleja de la vida. Marca la transición de la infancia al estado adulto. Con ella se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. Como tal, ellos aún no desarrollan al 100% su cerebro. Por ende, es nuestro deber como docentes que su plasticidad cerebral se desarrolle correctamente con vivencias y estímulos positivos. Entonces, para crear un ambiente favorable para los alumnos, debemos de ejercer una buena fase creativa y una excelente fase activa. Pero te preguntarás, ¿a qué me refiero con estas fases? La fase creativa se da cuando el docente imagina, planea y selecciona las actividades que supone le permitirán alcanzar los objetivos que éste se plantea en su propio curso. Y con respecto a la fase activa, se da cuando el mismo docente modera y ajusta esas actividades a partir de lo que sucede en el aula. Como tal, estas fases se combinan para llevar a cabo el propósito de conservar el ambiente de aprendizaje, hablando en el aspecto de tratar de ajustar a las necesidades de los alumnos. Para ello, en la fase creativa, como ya lo he reiterado en varias ocasiones en este documental, debemos ajustarla a las necesidades de los alumnos. Para ello debemos apegarnos a los estilos de aprendizaje y los canales de aprendizaje, no de cada alumno, pues es complejo, sino en general del grupo. Los estilos de aprendizaje son prácticamente cómo los alumnos aprenden, en cambio, los canales de aprendizaje son por donde se les facilita más el aprender. Con respecto a los estilos de aprendizaje, se les categoriza por 4 estilos. El teórico, las cuales sus principales características son metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. En cambio, el pragmático, principales características serían experimentador, práctico, directo, eficaz y realista. El reflexivo, ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Y el activo, animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Con respecto a los canales de aprendizaje, se les categoriza por 3 canales. El visual, que es el cual se sucede cuando uno tiene a pensar en imágenes y relacionarlas con ideas y conceptos. Por ejemplo, cuando se recurre a mapas conceptuales, prácticamente es cuando tú estás observando y te apoyas con esa observación para aprender. El auditivo tiende a recordar mejor la información a través de una explicación oral. En este tipo de sistemas de aprendizaje no permite abstraer los conceptos con tanta facilidad como el sistema de aprendizaje visual, pero resulta más importante para él el aprendizaje de idiomas o música. Prácticamente el alumno aprende escuchando. En cambio, el kinestésico se trata de un aprendizaje relacionado con las sensaciones y movimientos, es decir, se aprende más fácilmente al moverse y manipular los elementos que forman parte de los que se quieren aprender. Prácticamente el kinestésico
Aprende haciendo o elaborando las cosas, o más bien las actividades. Como tal, para crear el mejor ambiente de aprendizaje acoplado a las necesidades del grupo, es prudente que el docente haga una evaluación en la cual pueda hacer un diagnóstico de cómo aprenden y por dónde aprenden de mejor manera los alumnos. Aquí podrás observar algunos de los exámenes o test para que puedas aplicarlos a tus alumnos antes de comenzar con tu fase creativa. En sí, prácticamente estos tests son para diagnosticar en general las necesidades, o más bien los estilos y canales de tus propios alumnos. Yo lo que suelo hacer cuando estoy en jornadas de observación, lo que hago es observar más bien cómo se comportan, escucharlos y además de confirmar un poco más cuando es un grupo que me toca dar clases, es preguntarle al propio docente encargado del grupo cómo aprenden los alumnos y cómo se les facilita el aprender, o más bien el adquirir los aprendizajes. Como tal, la observación es una parte fundamental de un docente. Es importante que tú como docente trates siempre estar actualizado, estar apegado a la chaviza, podría decirse así, o expresándolo de forma burda. Debes comprender que tú no eres el actor principal de la obra, sino el simple guía que va a hacer relucir a los verdaderos actores, es decir, a los propios alumnos. Así que no debes implementar tus gustos, sino los de ellos. Bueno, si ya eres como yo, que también te gustan las cosas de la chaviza, pues te será más sencillo y te dará un factor emoción. ¿A qué me refiero con esto? Aquí también es muy importante en el desarrollo de la fase creativa. Bueno, para mí es muy importante el factor emoción, pues ayuda a que me vuelva más innovadora. Aquí me gustaría mostrar, por no decir presumir, a qué me refiero con respecto a entender las necesidades, es decir, los estilos, canales de aprendizaje y obviamente los aprendizajes adaptados al temario, como también a que este sea de interés. En el aspecto del proceso de creación, en este videojuego que creé totalmente yo en PowerPoint a base de programar las animaciones y acciones con apoyo de este programa, fue sacado del gusto general de mis alumnos, es decir, que mi interés general de mi aula o mi grupo de alumnos era con respecto a los videojuegos. Y pues a pesar de que Super Mario Bros. 3 fue creado en 1988, es decir, es muy viejo, en una consola vieja, la cual es la NES, Mario es un personaje que culturalmente es igual de conocido como Mickey Mouse, así que a ciencia cierta es algo conocido, o más bien es muy conocido. Y pues en esta jornada quise apegarme un poco más a las TICs, buscando la manera de ejercerles un examen diagnóstico, pero de forma didáctica, en la cual este no se sentiría como un aburrido y un tradicional examen diagnóstico. Fue entonces que por curiosidad me metí a YouTube y vi un youtuber que seguía, el cual era un profesor que creaba juegos en PowerPoint. Ese profesor incluso creaba juegos incluso apegados a la trama del juego de calamar. Y me puse a pensar que esta sería una buena idea y tomé esta inspiración y la ejercería creando este videojuego. Prácticamente ya tenía la idea, pero faltaba el hacerlo realidad. Entonces me metí otra vez a YouTube y busqué tutoriales en donde enseñaran a crear animaciones y las acciones como las mostraba el propio youtuber con el que me basé, pues el que hace los juegos en PowerPoint. Aprendí y ahora solamente me faltaba el descargar los sprites, es decir, las imágenes con las que se basan para crear o hacer los movimientos del videojuego de Super Mario Bros. 3, uno por uno. Fue un poco cansado,
pero fue bastante entretenido. Fui cortándolo, buscando GIFs de sprites en movimiento, además de buscar la fuente de letras que tenía es decir, el juego, para que sea un poquito más fiel al videojuego, entre otros aspectos artísticos. Y finalmente lo último que me faltaba era elaborar el cuestionario diagnóstico. Y finalmente lo puse en el videojuego. Probé el juego, buscaba los errores, entre otros aspectos, y prácticamente lo terminé. Y al momento de probarlo con mis alumnos estaban fascinados. Se me salió un poquito de las manos porque se empezaron a alborotar y todos querían participar contestando las preguntas. Y lo más agradable de esto fue que pude observar que aprendieron y además de que les agradó bastante la actividad.
Aprendizajes. Con respecto a los aprendizajes, me gustaría decir que me gusta apegarme a las necesidades que tiene la sociedad actual en la cual los alumnos están viviendo. Es decir, me gusta enseñarles, más aparte de mis contenidos de español que dejo de enseñar por parte del programa, aspectos que pueden servirles en su vida. Un ejemplo de esto fue cuando estaba en el tema de comparación de notas informativas o notas periodísticas. Les indiqué que fueran más analíticos y reflexivos con respecto a las noticias que leían, que nunca se queden con lo que ven en la primera noticia que leyeron o escucharon, sino que indaguen más por su propia cuenta. Les conté la historia, o más bien algo verídico, un hecho, acerca de lo que pasó con el tema del chupacabras y la cortina del humo que tenía este. Luego, en otra práctica, en donde me tocó el tema de la monografía, les expresé que tampoco se queden con la información de una misma página. Además de que les enseñé estrategias para que pudieran corroborar si la información que están consultando es correcta y verificarla. Este aprendizaje lo reforcé con una actividad bastante divertida, o podría decirse innovadora, en donde puse el videojuego de Among Us, es decir, el videojuego de los tripulantes que cazan al impostor y en el cual el impostor trata de matar a los tripulantes. Evaluación. Con respecto a la evaluación, me gusta más dejar que los propios alumnos reflexionen acerca si pudieron adquirir los aprendizajes esperados. Más bien sería una autoevaluación que, como ya expresé, además de aportar el tema que me toca, también doy aprendizajes apegados a las necesidades de su realidad. Y estos últimos los valoro un poco más. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Y recuerda que ser docente no es un juego. Y como una vez lo dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.